Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. Hacemos desde Sucesos, opinión y noticia independientes. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en Sucesos. Vamos a una rapidísima revisión de los principales titulares de la prensa. Nos vamos a ir en este caso a la prensa de Venezuela, primera página de últimas noticias de ese país a propósito de lo que se viene en las próximas horas. Elecciones en Venezuela. Maduro asegura que el sistema electoral venezolano cuenta con plenas garantías. Fuertes precipitaciones se esperan en varias zonas del país, en Venezuela, en las próximas horas y el día de mañana. También hay pronunciamientos internacionales y locales. Medios deben garantizar la información veraz el día de las elecciones. Ordenan cierre temporal de la frontera hasta el próximo lunes en Venezuela. En España, Zapatero, gane quien gane, debe existir un diálogo nacional este 21M, pronunciamiento a propósito de las elecciones inminentes en Venezuela. Volvemos al país, Diario El Universo, primera página. Gracias a su sintonía, esto es Sucesos. Radio y televisión alistan reglas para la deuda. Llega a 49.000 millones de dólares. La patrulla militar extraviada fue encontrada, recuperada, hallada en la zona fronteriza. Otra información oficial. Y en Inglaterra también hay expectativa, unas 100.000 personas en las calles para la boda real de las próximas horas. A partir de este momento convocamos su sintonía, anunciamos la presencia de dos referentes del área militar en este país, los coroneles Fausto Cobo, Mario Pazmiño, a propósito de lo que está ocurriendo en materia de seguridad, los cambios, las decisiones que ha optado el gobierno, lo analizamos aquí en Sucesos. Gracias a su sintonía, ya volvemos con ellos y sobre todo con ustedes. Esto es De 8 a 9 con Félix Narváez, una hora de preguntas y respuestas para su mejor opinión. Este y todos los sábados por Radio Sucesos. Uno de los militares más preparados de este país está al frente del Ministerio de Defensa, que durante la década correísta fue entregada a civiles que van desde poetas hasta economistas, pasando por educadores, sociólogos, políticos y hasta un arquitecto, todo aparentemente alineado bajo la Revolución Ciudadana. La etapa previa al correísmo se caracterizó por un manejo profesional de la seguridad nacional, lo cual fue probado y verificado hasta en momentos cruciales como la propia guerra con el Perú en el año 95. En ese marco también fueron pruebas de fuego, los levantamientos indígenas, el aparecimiento de la guerrilla urbana, las sucesivas caídas de gobierno que pusieron a prueba a todo un país, pero la seguridad nacional siempre salió adelante. El problema es durante prácticamente la última década. Aunque en el denominado libro blanco de edición periódica, la defensa y la seguridad hacían advertencias y anuncios, finalmente llegamos a una etapa altamente delicada, sensible, como la actual, y donde se están tomando y se han tomado importantes decisiones
que es necesario analizar. A partir de este momento nos honran con su presencia los coroneles Fausto Cobo, Mario Pazmiño, quienes en su momento de actividad militar activa, frontal, cumplieron destacados papeles en la rama militar. Hoy analizan este tema y más para ustedes. Sucesos, televisión y radio a partir de este momento. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Al principio me permití referir que uno de los militares más preparados de este país está al frente del Ministerio de Defensa. Y eso es un referente que nos motiva el análisis. Estoy pensando en el justamente titular de esa cartera de Estado. Y a partir de ese momento, la pregunta: ¿la decisión tomada por el presidente de la República va en la medida correcta para el tema de garantizar la seguridad, la defensa de este país, que obviamente pues ha estado en entredicho durante los últimos días? Empecemos saludando con el coronel Fausto Cobo. Un gusto verlo a los tiempos, coronel. Buenos Bienvenido. días, muchas gracias por la invitación. 11 años el gobierno ha colocado en el Ministerio de Defensa no a ministros de Defensa del Ecuador, fíjese lo que voy a decir, sino que obedecían a intereses del Foro de Sao Paulo. Fueron dinamiteros de la institución armada, destruyeron su institucionalidad, sus capacidades estratégicas, el marco jurídico lo pusieron en condiciones de que los militares no pudieran actuar como corresponde en los temas de seguridad. ¿Qué es esto del Foro de Sao Paulo? Para tener un marco referencial claro, coronel. El Foro de Sao Paulo es un espacio político donde se reúnen todos aquellos sectores, organizaciones, gobiernos que tienen una tendencia exacerbada de izquierda y que ven a las Fuerzas Armadas como su principal objetivo. ¿Es o fue? ¿O pasó a mejor vida y ya no es? No, sigue siendo. Claro, todavía están allí opinando sobre que el ALBA es superior a cualquier organización internacional, que allí está la generación del pensamiento social, de la humanidad y tanta otra tontería. Simplemente populismo, que ahora inclusive se lo llama narcopopulismo, y lo voy a decir por ejemplo con el último tema de Colombia, ¿no es cierto? Entonces resulta que Jesús Santrich, que negocia la paz con el gobierno legal de Colombia y que tiene asegurado o tenía asegurado una curul a dedo en el Senado de la República de Colombia, aparece con negociando 10 toneladas de cocaína. El sobrino de Iván Márquez, otro de los del secretariado de las FARC, y que fue siempre muy cercano en todo aquello de su ideología con el gobierno del Correato, también aparece extraditado a Estados Unidos, y entonces este Iván Márquez ahora pasa nuevamente a la oscuridad para seguir cumpliendo con su objetivo, que no es ideológico. Por eso entonces estamos en la región infestados con el narcopopulismo. Y entonces la responsabilidad que tiene el general Osvaldo Jarrín, flamante ministro de Defensa del Ecuador, ahora sí, es recuperar aquello. Pero también está en un escenario que se le complica. Complejo, porque la amenaza no es Guacho. La amenaza no es esa banda delincuencial que tiene como objetivo mantener abierto un corredor para que pase la droga. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza es mucho más allá. Primero definamos qué es amenaza. Amenaza es una presión dominante detrás de la cual se encuentra un poder igual o superior al del Estado y que pone en grave riesgo sus grandes objetivos, los pilares fundamentales de la estructura del Estado. Eso es una amenaza. Entonces, definamos ahora o diseñemos cuál es la amenaza. La amenaza no es Guacho, no es la banda criminal, delincuencial, sino es una estructura mucho más grande
a nivel mundial inclusive. Ahí están los carteles de la droga más importantes que tiene este momento el ámbito criminal. El llamado crimen organizado. El crimen organizado está subordinado inclusive a esta gran mafia narcoterrorista de los carteles. Los que están acá operando frente a nuestro territorio son bandas criminales conformadas por las disidencias de las FARC, por delincuencia común, por crimen organizado, pero ahí también alrededor de aquello está la minería ilegal, la trata de personas, se teje una malla que realmente espeluzna frente... Un panorama extremadamente difícil, complejo. Y le voy a decir otro tema más difícil todavía. Cuando uno deja un espacio, otro lo ocupa. Y entonces veamos cuáles son las condiciones geoestratégicas de nuestro país, las mejores de la costa del Pacífico. Si no la defendemos, lo ocupan otros. En este punto déjeme que le dé la más cordial bienvenida también al coronel Mario Pazmiño con ese análisis que usted ha hecho. Seguramente el coronel Mario Pazmiño nos tiene mucho que decir. Coronel, buenos días, muchísimas gracias. Llegamos a un punto en el que tenemos un nuevo ministro de la Defensa. El país reenrumbado en este tema que a usted también le ha preocupado durante tantos días, digamos, muy intensos respecto al tema de la inseguridad en el país. Coronel, buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para mi coronel Fausto Cobo y para todos los radioyentes. Yo creo que la decisión del presidente Lenín Moreno es una decisión bastante acertada, luego del sinnúmero de ineficiencias existentes por parte de los otros ministros que estuvieron en la cartera de Estado. Me refiero específicamente a los dos últimos ministros que tuvieron una triste, diría yo, imagen dentro del manejo de la seguridad en la frontera norte. La designación de Mijael Jarrín es una designación para, no solo para mi persona, sino para el resto de ecuatorianos, es sumamente acertada porque hay un giro y un cambio en la política, un giro en el sentido de darle mayor preponderancia a cómo solucionar una problemática que estaba ahí desde muchos años atrás. Lo importante aquí es lo siguiente, que vemos que el presidente Lenín Moreno designa a un mando militar porque se da cuenta que las personas que le antecedieron anteriormente al señor general Jarrín, pues no tenían ese conocimiento, no tenían esa experticia y eran puras improvisaciones. Y eso estaba generando en que el nivel de violencia en la frontera se sigue incrementando, el nivel de inseguridad se sigue incrementando. Dos cosas que me parecen sumamente acertadas y son muestra de lo que ya hemos visto las declaraciones del señor ministro Jarrín. La primera es que el primer pronunciamiento que él hace es muy concreto y él dice que el país no se va a ver involucrado en un conflicto o en el conflicto colombiano. Esto es sumamente importante. Recordemos que gran parte de lo que se venía exigiéndole es que el Ecuador no tiene que ser parte de un conflicto que no era nuestro. Ni como mediador, ni como anfitrión de reuniones, nada de eso. Una cosa es que nosotros podamos poner buenos oficios y otra cosa es ser actor directo de un conflicto, como es lo que nos querían hacer aparecer en la reunión de Pereira, en la sexta. ¿Y por qué no nos convenía o no nos conviene ese papel, coronel? No nos conviene ese papel primero por lo siguiente, porque el conflicto es netamente colombiano, es una problemática colombiana. Totalmente. Y tiene que ser solucionado por los colombianos. Y de mucho tiempo, además. De mucho tiempo. Segundo, lo que es sumamente importante ahí es que las amenazas o los enemigos de Colombia, me refiero a los grupos armados, los grupos de narcotráfico, las bandas criminales, los carteles colombo-mexicanos y todos un sinnúmero de organizaciones criminales que están en ese país, también van a mirar hacia el nuevo aliado que tiene Colombia, y en ese caso era el Ecuador, un país completamente desorganizado en la parte estructural, un país que no tiene un sistema de seguridad adecuado, donde la corrupción es gran parte del día a día, donde
tiene unas fronteras sumamente permeables, donde el sistema de justicia es altamente corrompible. Entonces, un país debilitado en materia de seguridad. Un país debilitado, pero un país que se los conoce como los países o los estados fallidos. Nuestro país, mi país, su país, tiene las características de un estado fallido, y eso es sumamente grave. Ahora, el otro punto que me parece interesante, que es necesario recabar acá, es que en este primer discurso, ¿qué es lo que dice Mijar Jarrín? Él dice, señores, ya no se van a manejar o conducir operaciones. Primero, ninguna fuerza de tarea conjunta, que es lo que estaban proponiendo, que primero los términos son completamente equivocados. Segundo, no vamos a realizar operaciones combinadas, que ese es el término correcto, porque el término de operaciones combinadas implica la participación de 2 o más países. Y no vamos a utilizar ni destacamentos comunes, ni tampoco vamos a mandar a mandos militares a que sean parte de los estados mayores en Colombia. Eso me parece acertado, porque estamos poniendo un tope a esta relación que sin ningún asesoramiento tomaron los ministros y el presidente de la República. En la práctica aquí nos defendemos solos. Nosotros hacemos respetar nuestra soberanía y Colombia hace respetar la suya. Lo que sí está correcto es que se mantenga un flujo de información. Eso es lo adecuado, y eso lo manifestó el ministro de Defensa. ¿Recuerde usted lo que le dijo Huacho en la segunda prueba de vida al Estado ecuatoriano? ¿Qué le dijo? Le dice en la segunda parte, le dice que los atentados, los secuestros, los dinamitazos no van a terminar hasta que el señor presidente Lenín Moreno no deje sin efecto el acuerdo firmado con Colombia en Pereira. Se están refiriendo específicamente a esta participación o involucramiento del Estado ecuatoriano en el conflicto colombiano. En este punto, permítame consultarle al coronel Cobo, si es que, de acuerdo a este planteamiento, coronel Cobo, ¿estamos en capacidad de defendernos solos, por decir una sola palabra? Obviamente ya no nos metemos en el conflicto colombiano, pero ¿y qué hacemos solos? Aquí se ha topado algunos temas. En primer lugar, hay que analizar la naturaleza del conflicto, de la amenaza. La amenaza no es del Huacho, repito nuevamente. Esa es una amenaza táctica, podría ser, pero la amenaza contra el Estado ecuatoriano es mucho mayor. Y esa amenaza es transnacional, es global, ni siquiera es regional, es global. Y entonces no se puede enfrentar una amenaza de esas condiciones solamente con la presencia del Estado ecuatoriano y sus medios. Por consiguiente, hay que buscar cooperación internacional, hay que buscar y aprovechar todas las instancias posibles en los espacios internacionales, en la ONU, en la OEA, en la Unión Europea, en cualquier foro, para lograr ampliar nuestra área de influencia en beneficio de nuestros intereses y de neutralizar esa amenaza en nuestro territorio. ¿Volver una especie de arrepentidos luego de haberle mandado a la base de Manta? En eso más o menos hay que ir pensando. Hacia allá voy. Tenga la bondad. Y entonces yo no defiendo ni apruebo la salida de la base de Manta. Lo que sí le voy a dar es un concepto técnico. No existe un sistema de seguridad y defensa de un Estado que no produzca disuasión. Si es que no produce disuasión, no existe ese sistema, no vale para nada. La disuasión es un instrumento, un efecto estratégico que permite persuadir a todos aquellos factores adversos, presiones o amenazas que intentaran hacer algo en contra del Estado. ¿Podemos ser disuasivos estando bien armados, dice usted? No necesariamente bien armados. ¿Cómo podemos ser disuasivos? La seguridad nacional no es militar, no es policial, es un conjunto de acciones políticas, económicas, sociales, ambientales, jurídicas, y de militares, policiales y de todo orden que estén encaminadas a neutralizar o a eliminar una presión, una amenaza que atente contra los Todos intereses estamos del de acuerdo en Eso que no es lo nos pueden amenazar, que no nos pueden invadir. Pero para en eso, la parte táctica, ¿qué hacemos? Bueno, entonces solamente vamos a analizar el tema militar y policial. Por favor. Las capacidades estratégicas no existen en este momento en el Ecuador. Y entonces
Por eso las declaraciones del general Jarrín, que yo coincido, ¿no es cierto?, en el sentido de que es necesario a partir de ahora hacer un planeamiento que no había o que no se cumplía en el sentido del mediano y largo plazo. El momento en que usted dice no tenemos capacidades estratégicas, ¿a qué se refiere? Se refiere a las que producen disuasión. Por ejemplo, un subsistema aéreo, de defensa aérea, no existe. Y le voy a decir, los radares no están conectados, recién últimamente por ahí andan los helicópteros, la Fuerza Aérea táctica, la Fuerza Aérea estratégica, no existe. Esa es la verdad, no existe. Entonces, frente a eso, ya no tenemos ese subsistema. Voy a otro. El subsistema de inteligencia. Fue utilizado, destruido el sistema de inteligencia nacional. ¿Para qué? Para crear un organismo de persecución a los políticos, a los periodistas, a las personas que no piensan igual al gobierno, pero que no producen inteligencia estratégica. Todo eso hay que recomponer. Dos factores, ¿qué más? Mire, el tema de la capacidad de tener un aparato logístico que sostenga a las fuerzas desplegadas en el terreno. Yo le preguntaría al mando militar, ¿cuál es el nivel operativo de la logística a este momento del ejército? Dicho en otras palabras más sencillas. Sencilla, que el ejército no tiene capacidades estratégicas, no tiene capacidades operativas y haciendo un esfuerzo podemos enfrentar lo táctico. A ver, frente a esto que es lo fundamental, señor coronel, permítame que le pregunte al coronel Pazmiño, ¿y sin todo eso qué hacemos? ¿Nos endeudamos de aquí a las próximas horas? ¿Abrimos las puertas a la colaboración internacional o salimos con un sombrero al mundo para que nos regalen pistolas? Compuesto al 100% lo que acaba de decir mi coronel Fausto Cobo, primero porque ese es el tipo de metodología que se tiene que seguir en el ministerio para poder ir definiendo un sinnúmero, primero las amenazas y luego de eso, cómo poder atacar o contrarrestar esas amenazas. Completamente de acuerdo. Porque la descripción que nos hace el coronel Cobo es dramática. Estamos prácticamente a expensas del crimen internacional. Sí, correcto, pero aquí hay un punto que es importante. ¿Y ahora qué hacemos, mi coronel? Lo importante aquí es que hay cooperación internacional que está pidiendo, rogándole, diría yo, al Ecuador, de que acepten esa cooperación internacional. Coronel, pero permítame con todo respeto, si ya le mandamos sacando a la base de Manta, ¿tenemos que arrepentirnos? Vean, a ver, el tema de la base de Manta, primero, es un tema que fue una decisión netamente ideológica y política del anterior gobierno. ¿Ya? Y en esa situación hay que recriminarle y ponerle los papeles en la cara al expresidente Correa. ¿Por qué? Porque este señor le ofreció al pueblo ecuatoriano reemplazar tecnológicamente, con recursos y con medios, lo que estaba haciendo la base de Manta. ¿Qué es lo que hizo? Lo que hizo es cambiar completamente la dinámica de seguridad en la frontera y ser mucho más permeable. Y por eso recojo las palabras del señor presidente actual, Lenín Moreno, que dice que el gobierno anterior fue muy permisivo para permitir el ingreso de estas estructuras de crimen organizado al país. Recuerde usted lo que pasó en Colombia, no por apartarme la pregunta. En Colombia se da el efecto globo. ¿Qué era el efecto globo? El efecto globo es cuando Uribe comienza a atacar los centros de acopio y plataformas internacionales de distribución. Los carteles se ven afectados, entonces buscan otra zona donde instalar toda esta maquinaria de crimen organizado. Ven países que tengan debilidad jurídica, que tengan gobiernos corruptos, que tengan leyes que son muy permisibles. En otras palabras, describen a dos países en Latinoamérica. Ecuador, que era el que estaba pegado a Colombia, a esa zona, a la zona cocalera, y Venezuela. Y por eso es que lo que vemos al momento es la presencia de los dos corredores que están marcando la diferencia con relación a la problemática de inseguridad. Me refiero al corredor del Pacífico y al corredor amazónico. Pero el punto aquí es, ¿qué hay que hacer? Yo creo que, retomando la pregunta, lo que hay que hacer es, primero, recuperar la plata que se han robado durante 10 años los anteriores funcionarios del gobierno. Lo cual nos llevará otros 10 años. Vea. ¿Y entonces? Sí, se puede, pero hay que hacer el intento. Porque esto es para ayer, ¿verdad? Sí,
La otra cosa, la cooperación internacional. Es necesario que la ministra de Relaciones Exteriores deje de pensar nuevamente política e ideológicamente y aceptar esa cooperación internacional. Porque, les pongo un ejemplo nada más. Guacho se mueve comparto lo que dice acá mi coronel Cobo, es una pieza muy insignificante dentro de esta estructura. Pero esa pieza insignificante se mueve con 27 millones semanales, producto del narcotráfico. Y nuestras Fuerzas Armadas, hace más o menos unos 30 días atrás, le entregó el Estado 3.500.000 para que atienda la problemática en la frontera. ¿De qué igualdad estamos hablando? 27 millones frente a 3 millones, la diferencia es dramática. ¿Dónde conseguimos dinero para todo esto con el Cobo? A ver, el tema pasa porque hay que este momento reestructurar la política de seguridad y defensa. Y en ese sentido... En eso estamos, ¿no? Pero claro, pero el impacto de esa política de seguridad y defensa va a ser al mediano y largo plazo, porque obviamente es difícil recuperar capacidades. Pero mientras tanto nos siguen secuestrando a ciudadanos, tenemos un estado de inseguridad. Mi coronel, ¿qué hacemos? Seguimos nuevamente en el concepto multidimensional de la seguridad. Entonces el Estado, como parte de esa política, tiene que ir a la frontera, ir a hacer presencia, también acompañando los militares. Y para eso hay que optimizar lo disponible, el poder disponible, el que sea, aunque sea táctico, pero adecuadamente concentrado y desplegado con un plan de contingencia. ¿En qué está pensando, así sencillito, para que el público tome un concepto? Primero, ubicar la prioridad. Frontera norte. Eso está claro. De la frontera norte. Ahí no nos perdemos. De la frontera norte, ¿cuáles sectores? Y entonces aplique los principios obvios del empleo de la fuerza, el principio de masa, ubicar las fuerzas disponibles en los lugares adecuados, con un buen análisis de inteligencia, optimizar al máximo el tema de la movilidad disponible para poner en áreas que se puedan rápidamente movilizar nuestras fuerzas, dotar a esas fuerzas, no hay otra opción, de los equipos indispensables, sobre todo de protección individual, del equipo individual. Mira, un ejemplo, vea, está aquí el ejemplo. Ayer se pierde una patrulla militar. Claro, pues, ¿y por qué no se pierden los guerrilleros, los narcotraficantes en la misma zona? ¿Por qué no se pierden? Porque ellos tienen comunicaciones satelitales, pues. No, ya hablamos de la cantidad de medios. Darles por lo menos un radio, dice usted. Satelitales, comunicaciones satelitales, para que no tengan la dificultad, que tienen de perderse con la brújula. Pero estamos en el círculo vicioso, mi coronel, eso cuesta plata, ¿y ahora? Bueno, pero entonces ahí pasa por el tema siguiente. Un Estado tiene que poner prioridades. No habrá inversión en este país si no hay seguridad. Totalmente. La seguridad y el desarrollo son pilares que sostienen el Estado y son interdependientes. Sin seguridad no hay desarrollo, sin desarrollo no hay seguridad. Entonces nos podemos pasar hablando aquí de los temas de inversión, del desarrollo, de la productividad, de la competitividad, pero cuando un país está tomado por el crimen organizado, ¿quién va a venir a invertir aquí? Sí. Excepto la industria del narcotráfico. Y verá este dato que le voy a dar. ¿Ya? Este gobierno, el anterior gobierno, se ufanaba de que sin la base de Manta, sin las capacidades estratégicas, mejor hablemos bien, de la base de Manta, ellos capturaban 80, 90 toneladas anuales de droga. Y que eso no pasaba con la base de Manta. No pasaba porque había disuasión, pues. Y cuando capturan 80, 90, en la experiencia técnica mundial, nos dice que cuando se captura apenas el 20%. Eso quiere decir, cuando se tiene un buen sistema de seguridad. El 20%. Entonces, el resto... ¿Y el resto? Pasa. Y entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que aquí, en el Ecuador, aprovechando nuestras condiciones geográficas, está casi recorriendo por nuestros territorios
la droga que se produce en Colombia y la droga que se produce en Perú, casi toda. El coronel Fausto Cobo nos hace una definición que me parece resume todas estas inquietudes, coronel Pazmiño. Sin seguridad no hay desarrollo. ¿Y ahora? Son dos componentes indispensables para generar un cambio en la dinámica de defensa en la frontera. Y eso es parte de lo que está diciendo el nuevo ministro de Defensa, que es necesario implementar políticas de desarrollo, porque si se piensa solo combatir con el pie de fuerza o militarmente la problemática en la frontera, estamos equivocados, no es la estrategia. Tiene que ser una estrategia combinada, y por eso es lo que están pidiendo que los otros poderes del Estado, como ya lo refirió acá mi coronel Fausto Cobo, y los otros ministerios formen parte de esta política orientada a fortalecer la seguridad y el desarrollo en la frontera. Sin perderle de vista esto que es tan fundamental, ya lo puso énfasis el expresidente Correa, la soberanía, porque eso también podemos estar en riesgo, coronel. Bueno, el momento que ahí nos metemos en otro problema. El momento que tenemos una presencia adecuada de Fuerzas Armadas, el momento que nosotros tenemos la acción e intervención del Estado en la frontera, estamos cambiando y estamos haciendo respetar la soberanía y la integridad territorial. Porque aquí hay una cosa, permítame una cosa que es importantísimo. Aquí el problema es que a los políticos no les interesa la cantidad de votos que existe en la frontera. ¿Sí, no? Les interesan los grandes mitines que hay en las grandes ciudades. La frontera ha sido completamente desprotegida, no solo en territorio ecuatoriano, sino también en territorio colombiano, y ahí están las repercusiones. Entonces usted ve que un delincuente, un miembro de un cartel, ejerce una presencia, ahí sí, disuasiva y política en esa jurisdicción, y esa presencia ya es el referente de la colectividad y el que soluciona los problemas. ¿Por qué cree que Guacho, nuevamente este pequeño elemento en este gran andamiaje de inseguridad, por qué cree usted que Guacho es protegido por la colectividad? Porque le da trabajo a la gente, soluciona los problemas, y además de eso es el que mantiene el orden en una colectividad. Entonces, esa gente, nuestra gente, la gente colombiana, ve a esos elementos como referentes. La juventud, la niñez, piensa ser como este tipo de delincuentes. Entonces, estamos perdiendo la esencia de nuestra nacionalidad, la esencia de nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. ¿Por qué? Porque abandonamos las fronteras. Aquí habían programas, y no me va a dejar acá mentir mi coronel Fausto Cobo, aquí habían programas como las fronteras vivas, fronteras que eran desarrolladas por parte de Fuerzas Armadas y también por parte del Estado ecuatoriano para poder realizar este tipo de acciones e incorporar a esa sociedad de la frontera hacia los grandes beneficios que tenía el pueblo ecuatoriano. Con lo cual volvemos a otra pregunta, pero vamos a hacer una pequeñísima pausa para volver con nuestros invitados. Lo uno es en la práctica armarnos para enfrentar este problema, lo cual se necesita financiamiento, y si no, este concepto también de las fronteras vivas, también necesitamos financiamiento. Y ahora, ¿qué hacemos? Hacemos una pequeña pausa para contarles en un momento, aquí en Sucesos. Todo un mundo de complejidad. Pero lo otro también vuelve al principio de la creación, del mundo quizás, pero esto es así. Sin dinero no se puede hacer. El tema de las fronteras vivas, el desarrollo del alcantarillado, el dar trabajo a la gente, eso también necesita financiamiento. Con lo cual estamos con dos huecos enormes que cómo los llenamos con el Cobo. La estrategia brilla en la escasez de recursos. Ahí se ve justamente la capacidad que tiene un líder, que tiene una organización para salir adelante.
Pero yo le quiero decir una cosa, lo que estamos viviendo es una crisis, y es una crisis estructural, no solo de seguridad, sino también de desarrollo. Entonces, claro, ¿por qué? Porque tenemos una deuda externa inmensa, tenemos todos los elementos de una economía casi destruida, y además los problemas de seguridad. 49.000 millones de dólares de deuda, por ejemplo. Increíble, el último dato. Increíble. Pero verá, también afectaron un elemento estructural, que es ahora lo que hay que recuperar, que es la doctrina de las instituciones, porque ahí atacan a los elementos estructurales. Entonces destruyeron los conceptos de lo que usted inició el programa diciendo, que mal o bien nuestros conceptos de seguridad, nuestra doctrina, permitió que nuestro país viva en una relativa paz. Exacto. Muy bien, eso destruyeron. Por ejemplo, el tema de la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo al desarrollo, con acción cívica, porque nosotros los militares entendíamos que no teníamos que llegar a los espacios donde no llegaba el Estado solo con armas, sino que teníamos que llegar con el soldado amigo, con el soldado que le ayudaba en esas comunidades. Así era, eso destruyeron. En la ley, hay que recuperar en la ley con reformas para que las Fuerzas Armadas puedan ayudar al Estado en esos temas. Consecuentemente, ¿el problema también va por el asunto legal, coronel Pazmiño? Yo creo que sí, porque fíjese que no se ha hecho respetar el artículo 158 de la Constitución. ¿Y qué dice el artículo 158? ¿En qué sentido? En que las Fuerzas Armadas son garantes de las libertades y derechos del pueblo ecuatoriano. Garantes. Y eso lo hicieron ellos mismos, está puesto ahí. Lo que no ha hecho Fuerzas Armadas es hacer respetar ese artículo de la Constitución, por un lado. Por otro lado, ya que usted está topando el tema de qué es lo que hay que hacer jurídicamente, lo primero que hay que hacer, y voy a tomar las palabras de mi coronel Cobo, primero, una normativa legal orientada hacia el empleo de la fuerza. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tener el mismo problema que tenemos al momento los militares con estos juicios de lesa humanidad, y las Fuerzas Armadas se van a ver desmotivadas al enfrentarse a estas amenazas. Tiene que existir una normativa que autorice el empleo del uso de la fuerza, y eso tiene que darlo la Asamblea Nacional y el Presidente de la República. Por un lado, esta partecita que me parece fundamental, se va a utilizar la fuerza, pero no tenemos una norma, no tenemos una ley. Correcto. No hay una ley para... ¿Y por qué es grave eso? Es grave porque después esto recae, no en este gobierno, puede venir otro gobierno y les llama a los militares y le dicen, señores, ustedes emplearon la fuerza, ¿bajo qué normativa? Por lo tanto, ustedes son acusados de delitos de lesa humanidad. Qué delicado. Eso es sumamente delicado y por eso tienen que corregirse. La otra cosa que tienen que hacerse, tiene que existir una normativa de seguridad y de protección. ¿Hacia quiénes? No estamos viendo el problema hacia adelante, estamos quedándonos ahí, porque ¿qué es lo que va a pasar? De aquí los próximos objetivos van a ser jueces y fiscales, por lo tanto necesitamos una normativa de protección para jueces y fiscales. Ellos son los que se van a hacer cargo de dilucidar los problemas judiciales, me refiero yo, de narcotráfico, de terrorismo, y van a ser las primeras personas amenazadas o eliminadas, lo que está pasando en Colombia y lo que pasa también en México. Y la segunda es una normativa de protección para los periodistas. ¿Por qué? Porque los periodistas cumplen su labor de informar lo que a estas personas no les gusta que salga. Son el segundo objetivo de estas organizaciones de crimen organizado. Y eso tenemos que corregir con una visión de lo que va a pasar de aquí adelante, porque estamos en un inicio de una guerra asimétrica y eso es una cosa que va para largo. Mucho por hacer, coronel Cobo. Claro, y lo estructural, por ejemplo, es el tema de las reformas legales. Mire, la Ley de Seguridad Pública y del Estado fue un tesorito de estos del Correato, y entonces lograron su objetivo. Ese es un poema, no es una ley, no sirve para nada, más que para dar discrecionalidad y complicar el manejo de la seguridad. Eso hay que reformar, hay que recuperar la capacidad de que las Fuerzas Armadas sean fuerza principal. No puede ser posible que hayan hecho una reforma a ese mamotreto para dejarle a las Fuerzas Armadas como fuerza auxiliar de la Policía Nacional. Pero también la inseguridad jurídica va más allá. El tema hay que hacer para recoger todos los temas que están desperdigados en un tema tan complejo como la seguridad. Amerita elaborar
un código orgánico de seguridad integral. Código orgánico de seguridad integral. Así es, donde cada libro, para que no exista esta dispersión de las normas, y entonces la complejidad del problema se lo resuelva uniendo en un código. Por eso justifica el código. Código orgánico de seguridad integral. Entonces, el primer libro trata, por ejemplo, la conceptualización de la seguridad. El segundo, la defensa nacional. El tercer libro, la seguridad ciudadana. El cuarto libro, la seguridad marítima. El quinto libro, el tema de la inteligencia y la contrainteligencia. El otro tema, la gestión de riesgos. En un código, así como hay el código orgánico, el código de la democracia, así como hay el código, porque son temas, el código de la salud. El código orgánico penal, por ejemplo. Penal, claro, porque ¿cuándo se llama código una norma? Cuando amerita que por el problema complejo se lo tenga que dividir en libros, pero que a la vez lo traspase la unidad del concepto multidimensional. Eso es lo que hay que hacer para darle seguridad a las Fuerzas Armadas. Mire el siguiente artículo de la Constitución. Voy a analizar. Muy cortito, tenga la bondad. El 159. Dice que las Fuerzas Armadas son obedientes, no son deliberantes y que están bajo el control del poder civil. Sí, pero sigue el artículo, pues punto, dice, y sigue. Y dice, pero eso no les exime a los comandantes de las órdenes que impartan. Entonces, Correa dice que le rescaten orden del hospital donde supuestamente él dice que ha estado secuestrado. Pero entonces el militar tiene que ver qué hacer y hacerse responsable del quién, qué, cuándo, dónde, cómo y para qué. Su decisión, eso no le exime. Entonces, si me dice, secuéstreme, le digo, digamos, sáqueme del secuestro, perfecto, pero yo planifico a la hora, el quién, el cuándo, el cómo, y no lo que sucedió. Y ya sabemos las consecuencias. Y eso nos deja para una siguiente invitación a nuestros dos brillantes invitados, el coronel Fausto Cobo, el coronel Mario Pazmiño, en temas de seguridad, y esta última parte que nos refirió el coronel Fausto Cobo, desde ya, cordialmente invitado, porque en eso también va toda la problemática de este país, pero con lo que hasta aquí nos han dejado, suficiente para que usted saque sus mejores conclusiones. Gracias a los coroneles Fausto Cobo, Mario Pazmiño, volvemos con más, aquí en Sucesos Radio Televisión. Esto es varios países ya se encuentran en Quito para una de las cruzadas más nobles y que apelan a la solidaridad de esa sociedad que siempre los invoca y que les ofrece ayuda.
Son los jóvenes que resolvieron luchar contra la enfermedad del cáncer en sus múltiples y a ratos inimaginables versiones. Los guerreros de Quito llamaron a los de las provincias y estos a los de varios países para concentrarse en esta capital para algo simple, sencillo y profundo a la vez. Algo que va con la personalidad de ellos, a los que el destino les ha puesto una prueba de vida prácticamente, el cáncer. Algo importante está aconteciendo ya en esta ciudad, ya les vamos a contar de lo que se trata, pero queremos saludar muy cordialmente a Gustavo Dávila. Él encabeza, quien no lo conoce, Jóvenes contra el Cáncer, esta fundación, esta institución emblemática que se preocupa de este problema tan sensible. Y decíamos que son guerreros de varios países. Daniel Castro Carranza desde México, los dos aquí, en Sucesos Radio Televisión. Gustavo, buenos días, un gusto tenerte por acá, muchísimas gracias. La fundación nuevamente se pone las pilas, reúne a guerreros de varios países, obviamente de este país también. ¿Para qué? Buenos días. Muchas gracias. Realmente tenemos que el cáncer seguir sensibilizando, visibilizando la lucha que hacen por vivir. Totalmente. Y más, con más razón, cuando tenemos que estar muchas veces peleando contra el Ministerio de Salud por la provisión de medicinas, por el cuadro básico, y es importante que gente que está siendo recién diagnosticada vea que sí hay futuro. Por eso de 6 países vienen sobrevivientes de cáncer a decir, el cáncer también tiene cura, el cáncer tiene solución. Y esta es la caminata Alegría 4K, una caminata con alegría. Ajá. ¿Con qué características? ¿Dónde empieza? ¿Cómo acaba? ¿Qué nomás? Cuéntanos detalles de esto. Sí, mañana domingo 20 de mayo nos vamos a reunir en el Parque Ichimbía. Nos reunimos a 10 de la mañana. 10 de la mañana. Llegan delegaciones de 8 provincias, que es lo espectacular, como la gente viaja en buses para venir a decir, este es mi espacio, voy allá a este Quito inclusivo a participar. Adicionalmente a ello, vamos a caminar pero al ritmo de los biónicos que les llamamos, que son guerreros como Daniel, que han perdido un brazo, una pierna, su seno, por efectos del cáncer. Y vamos al ritmo de ellos, lentamente, caminando, porque es un honor. Y finalmente terminamos con un show artístico donde de cada país se presentan en su traje típico. Y los médicos, un grupo de médicos, y Cara les va a cantar a todos ellos. Es un grupo de 7 médicos a los pacientes. Entonces es un programa espectacular donde vamos a reforzar la relación médico-paciente. Gustavo, ya nos vas a contar eso también, por qué el objetivo fundamental, central. Permíteme con todo respeto dar la más cordial bienvenida a Daniel Castro Carranza. Viene desde México, qué bueno verte por acá. Daniel, cuéntanos cómo te ha recibido Quito. Buenos días. Buenos días, encantado. Buenos días, guerrero. Gracias. Encantado. Quito me hace sentir en casa. Muy bueno. La gente ¿Primera vez que estás por acá? Sí, primera vez que estuve aquí. ¿Qué te ha parecido? ¿Un poquito frío? Afortunadamente he tenido buena interacción con las personas. ¿Ya? No hay un rechazo social. Normalmente uno lo cataloga así, como rechazo social. Sin embargo, las personas lo toman normal. He visto a compañeros que tienen amputaciones de otras partes, se desplazan como si estuvieran en casa. En México sí existe un poco de, digamos, oscuridad en las personas cuando voltean a ver a alguien más. Es un rechazo social que se está presentando porque no hay adaptación, las personas no tienen la educación. Es complicado explicar. Daniel, cuéntanos con todo respeto qué le pasó a tu brazo, porque esto nos ayuda a comprender esta noble tarea en la que ustedes mismos están empeñados. ¿Qué le pasó a tu brazo? ¿Qué le pasó a tu físico? Tuve cáncer a la edad de 11 años. Resultó de una caída jugando fútbol. Me pegué en el codo derecho. A ver, esto me parece significativo. A los 11 años de edad, ¿en qué edad estás en este momento? Tengo 26 años. 26. A los 11 años de edad sufres un percance que le puede ocurrir a cualquier chico. Exactamente. Jugando fútbol. A ver, ¿y qué te pasó? Pues después de la caída me llevan al médico. El médico en la radiografía ofreció que nada más tenía una fisura. Decidieron ponerme una férula. Sin embargo, no avanzó como se esperaba. Empecé a presentar ciertos problemas. Los síntomas normales son dolores de cabeza, situaciones sencillas, pero que se van prolongando. ¿Tú ni te imaginabas nadie lo imaginaba lo que te estaba pasando? Así ¿Y qué es lo que te estaba pasando?
estaba desarrollando un cáncer que en su momento fue diagnosticado con histiocytoma fibroso maligno. Dios mío. No sé qué es al día, ¿Ya? Solamente sé que es una modificación de los tejidos blandos. Sin embargo, pues posteriormente evoluciona, no nos quedamos en ese diagnóstico, mi madre decidió investigar por su cuenta y descubrieron que en realidad había sido diagnosticado de manera errónea. Es un problema que pasa muy común en el sector salud. Evoluciona y descubren que tengo ya osteosarcoma en el codo derecho, ya es un problema de hueso. Desde que te pasa ese percance jugando fútbol, a todo niño le puede pasar, hasta que se te diagnostica, tienes clara esta situación, ¿qué tiempo había pasado? Pregunta interesante. Desde que me caigo, que fue cuando sucede el accidente, hasta que diagnostican el primer diagnóstico, voy a ocupar la palabra de nuevo, pasaron una media de 4 meses. 4 meses. 4 meses de evolución para dar un diagnóstico erróneo. Cabe recalcar eso. Posteriormente, 3 meses más, mi madre investiga por sus propios medios y diagnostican osteosarcoma ya en fase 4. Me dieron 6 meses de vida. Osteosarcoma en fase 4. ¿Qué significa qué, David? Cáncer de hueso. Cáncer de hueso. En fase 4 me dieron 6 meses de vida nada más. Posteriormente continúa el tratamiento. ¿Y tú cómo lo tomaste? Pues era un niño. La fortuna es una frontera muy, muy importante entre niño y adulto. Un niño que enfrenta el cáncer es moldeable. Un niño le puedes decir que se va a curar si tomas ciertos medicamentos. Un niño lo premias por hacer ciertas actividades. Por lo tanto, se apegan más al tratamiento, les puedes decir qué hacer, les puedes decir cómo sobrellevar la enfermedad. Un adulto es un poco cerrado. Un adulto tiene ya el tabú desarrollado de que el cáncer es muerte. Un niño no. Un niño lo ve como una etapa más de la vida que se puede superar. Y llegamos a la amputación de tu brazo. Fue el 8 de enero del 2004, uno de los días más difíciles de mi vida, fue muy largo ese día, recuerdo. Comenzó a las 6 de la mañana cuando llegó el camillero. ¿Por qué te llegan a la amputación? Porque actualmente ya los medios tecnológicos ya garantizan que se puedan salvar las extremidades en ciertos casos. Exacto. Sin embargo, en aquella época lo que se tenía que hacer cuando un hueso se veía dañado por un osteosarcoma era la amputación inminente. Era algo que tenía que hacerse. Te pregunté entre el percance y el diagnóstico, te pregunto ahora entre el percance y la amputación, ¿cuánto tiempo había pasado, Daniel? No tuvo ni el año, podríamos decir que fue una media de 10 meses. Para que pudiera desenvolverse todo lo que fue el diagnóstico erróneo, el diagnóstico correcto, serie de quimioterapias, la amputación y todavía un año más de tratamiento. La palabra correcta, y ya nos vas a contar qué es lo que vino después, la palabra correcta por eso es justamente de los guerreros, y aquí en el Ecuador Gustavo Dávila es, digamos, un maestro, y no solamente un maestro, un convencido de que ustedes son unos guerreros de vida. De estos casos me imagino que hay varios, Gustavo. Semanalmente, realmente, semanalmente nosotros llega gente, nos enteramos en la fundación de diagnósticos a veces de niños de 3 años con unos tumores que rebasan la imaginación y causan mucho dolor, especialmente en la Amazonía, y nos toca a nosotros pedir que por favor deriven a Quito a hospitales especializados en cáncer. No pueden tener un hospital así, gente. Del relato que nos hace David, yo estoy no descubriendo, pero me estoy ubicando y con alarma, que el tema del diagnóstico en esto es fundamental. Si es que no hay un diagnóstico adecuado de entrada, tú te puedes equivocar, tú puedes estar capaz que si a David le diagnosticaban correctamente, él pudo haber manejado su familia de otra forma, pero lo que pasa es que le hicieron un diagnóstico no adecuado y terminaron en lo que termina. ¿Qué tipo de médicos están manejando todo, o qué tipo de médicos manejan esta tarea, esta cruzada cívica, ética, moral, de todo que tú encabezas, por favor, Gustavo? Sí, yo pienso que es importante el tema de que cuando es el médico primario que lo revisa al paciente, lo primerito que debería hacer, exacto, o sea, luego de las pruebas, de los exámenes, derivar a los especialistas. Totalmente. Porque en cáncer no es que vamos a esperar. Hay casos de vida. El especialista, el tratamiento. Correcto. Y la medicina no. Porque eso implica, porque es muy importante eso. Porque bueno, quiere seguir tratamiento, médicos que quieren hacerlo, pero no es la medicina, complicado. En este proceso como país, luego podemos hablar como países, pero como país, ¿dónde estamos fallando, Gustavo? Sí, aquí tenemos 2 temas muy importantes. El uno que es la falta de profesionales en el área oncológica. Realmente, especialistas. Sí, especialistas. Un ejemplo, hay menos de 10 oncólogos pediatras en el Ecuador. Menos de 10, ajá. Eso quiere decir que ¿qué va a pasar con nuestros hijos, no es cierto? ¿Quién les va a revisar, quién les va a chequear? Entonces,
Primero. Segundo, hay 6 psicólogas expertas en oncología, psico-oncólogas. Entonces tenemos un déficit de profesionales de la salud en Ecuador. Entonces yo creo que es importante el tema de invertir en la academia, en que tengamos profesionales en el área oncológica. Número 1. Número 2, es importante que el cuadro básico de medicamentos sea actualizado. ¿Por qué? En cáncer constantemente la investigación desarrolla nuevas drogas para el cáncer. Claro. No es posible que en Ecuador tengamos un cuadro básico de hace 5 años. Y cuando uno quiere ingresar nuevas medicinas, todo un trámite y leyes y reglamentos y acuerdos, entonces se vuelve muy tortuosa la lucha. Por eso es que Cristina, del año anterior, demandamos al Ministerio de Salud. ¿Por qué? Por unas medicinas. Lo logramos y después de apelar de tanta larga, a los 4 meses recién logramos ganarle y que nos entreguen la medicina. Una lucha parecida es en México. ¿Cuánto has avanzado? ¿En qué nos parecemos, por favor, David? ¿O en qué nos diferenciamos, Daniel? Afortunadamente el estado de salud de México está en crecimiento. El enfoque de los niños tiene una tasa de mortandad mínima, está creciendo bastante bien la supervivencia que se le está dando. Tengo la fortuna de que el médico que me atendió en la época del 2003-2004, que fue el doctor Enrique López, hoy día es director del Siglo XXI, que es uno de los hospitales más reconocidos en México, el Hospital de Oncología Pediátrica. Está inculcándole a los doctores que tienen que tener una constante capacitación, que tienen que tener un tacto con los pacientes, porque a veces el doctor se basa nada más a un resultado y no toca al paciente. Tiene que conocer físicamente al paciente, es algo que recalca mucho él. Además, la empatía es muy buena. Soy abogado, en lo personal. ¿Eres abogado? Así es. Ahí ya me ganaste en la pregunta que te quería hacer, y qué pasó después de la amputación, pero qué bueno, ya te adelantaste. Sí, en lo personal, cuando trabajamos con las personas nos quedamos en un expediente en lo que dicen los papeles y demás. Él está inculcando que el doctor tiene que enfocarse como un medio de comunicación más allá de las hojas. Está hablando que tiene que ser amigo del paciente. ¿Por qué? Porque llega un momento en el cual, por ejemplo, si tuviéramos cáncer en este momento, vamos al hospital no solamente a ver cuál es nuestro estado de salud, sino a visitar a nuestro amigo. Exacto. Esa empatía empieza a generar también un desarrollo para que la salud empiece a prosperar. Lo total es, y vuelvo con lo anterior porque me pica la lengua, Daniel. Te hicieron esta amputación y a partir de ese momento, ¿cómo fue tu vida? En pocas palabras. Complicada. Me imagino. Porque fue en la etapa de la adolescencia. Porque además te están amputando la parte diestra de tu cuerpo. Así es, yo escribía con la mano derecha. Me imagino. Y empecé a escribir con la mano izquierda el otro día de la amputación. Había que empezar a practicar. Yo soy una persona que me gusta moverme. ¿Te costó eso? ¿Fue muy difícil, me imagino? Fíjate, es algo muy curioso, porque el cerebro se adapta. Digamos que los conocimientos físicos de acá se transfieren para pasan acá. Al otro lado del cerebro. Escribía en un principio como si escribíamos en un espejo, completamente al revés. ¿Ya? Yo escribía de acá para acá y se me hacía normal. Me tardó una media aproximadamente de un mes para poder escribir de manera correcta y empecé a trabajar. Al mes y medio ya estaba yo de regreso en la escuela tomando notas con la mano izquierda. ¡Qué increíble! ¿Y llegas a ser abogado? Sí. No me quedé ahí nada más. A ver. Supero la enfermedad en México, en Veracruz, en lo personal, donde estoy yo. Hay un viaje que se llama Superación Ciudadana. Se lo entregan solamente a un niño, un estudiante que obtenga rendimiento de 10 en todos sus estudios. Yo no abandoné la escuela, salgo con el promedio máximo, me gano un viaje de aprovechamiento. Regreso y me inicio en la secundaria, bachillerato. Me gusta el deporte. ¿Ves que te había comentado que todavía iniciaba por el fútbol? Pues regreso al fútbol, un amigo me comenta que... ¿Regresas al fútbol? Sí, ¿ya? Un amigo me comenta que la mejor manera de hacer física, lo que tiene que ver con rendimiento físico, era practicar natación. Me metí a natación. ¿Te metes a natación? Así es. ¿Ya? Hoy día soy 4º lugar nacional en natación. 4º lugar nacional en México. Pues bueno, nadando. Ajá. Posteriormente la natación. Qué emocionante escucharte. Gracias a Dios, la fortuna de la vida me ha brindado experiencias muy buenas. ¿Qué ejemplos son ustedes para todos? Quisiera, Gustavo, que le cuentes al público en esta parte final esta concentración que va a haber el día de mañana en el parque emblemático de esta ciudad, en el sector de Vichimbía, y por qué. ¿Qué tenemos que llevar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se puede colaborar con esto, que es un ejemplo de vida? Por favor, Gustavo. Sí, es una invitación a toda la sociedad. Personas con o sin diagnóstico de cáncer, cualquier enfermedad, médicos, enfermeras, hemos invitado a las autoridades de salud, vamos a caminar juntos, por y para la vida.
el día domingo a las 10 de la mañana hemos puesto una donación simbólica de $5 para cubrir el costo de la camiseta. Una camiseta de $4.20 de colección y de calidad. ¿De cuántos guerreros estamos hablando que se están concentrando, que estamos representando con esto, Gustavo? Sí, nosotros solo como Jóvenes contra Cáncer tenemos 1.207 a lo largo de 22 provincias del país. ¿En el Ecuador? En el Ecuador. 1.207. Sí, y la red nuestra se expande con todos los guerreros, amigos, embajadores de esperanza en los diferentes lugares. Superamos prácticamente las 3.000 entre amigos y conocidos. Es una red bien fuerte eso que hemos logrado llegar con los eventos que hacemos internacionales. Pero lo más importante de este domingo es el hecho de compartir la alegría de vivir, de estar sanos. Quienes están sanos, podría ser otra la realidad. Totalmente. Entonces, ir allá con toda su familia, decir, mira hijo, qué bendecidos somos, estamos completos, estamos juntos. Y además de eso vamos con nuestra mascota. Y hacemos esta donación de $5 y tenemos nuestra camiseta y terminamos con un show y bailamos y compartimos. Yo creo que esta relación médico-paciente hay que darlo a conocer, porque es importante. Lo que dijo Daniel, la empatía, el apoyo, lo que necesitamos, medicinas, no solo infraestructura, medicinas, pero ante todo, respeto. El cáncer no debe ser respeto. El cáncer no debe ser politizado. El cáncer no debe servir para intereses personales y menos políticos. Entonces yo creo que es importante el tema de darle lugar a quienes merecen. Aquí están los guerreros. Ellos son la voz de los cambios. Ellos son quienes necesitan. Deberían estar sentados en las mesas de diálogo con el presidente, con la ministra de Salud, en todos los foros. No nosotros. Nosotros somos servidores, voluntarios, pero ellos sí. Entonces, la importancia del día de mañana, de todo Quito, vamos al Parque Chimbía a compartir. Más que el tema de una donación, es el tema de la solidaridad y ante todo la visibilización. Gracias, Gustavo. Daniel, bienvenido a este escenario que, con todo respeto, sigue siendo tuyo, lo será. Yo digo por siempre, porque el ejemplo de vida que tú nos das es, me imagino, de cada caso se puede hacer un libro. Veo en tus ojos, veo en tu actitud, mucha transparencia. Gracias por acompañarnos y visítanos. Estamos aquí por recibirte, por escucharte. Gustavo. Sí, tan solo quería agradecer el día de ayer al Hospital Eugenio Espejo, a la área de emergencias, porque Daniel tuvo un bajón de magnesio y lo atendieron muy bien. ¿Cómo no resaltar a la gente de emergencia del Hospital Eugenio Espejo? Bueno. Y aquí está con nosotros. Qué bueno. Debía estar hoy en Baños y está aquí, se quedó. Así que muchas gracias a todos y sigamos unidos por la vida. Ese gesto, por ejemplo, del Hospital Eugenio Espejo, ¿por qué no hacerlo público, reconocimiento? Porque estas enfermedades se presentan así. O sea, son emergencias que pueden ocurrir de un minuto a otro. Miren ustedes lo que le pasó a Daniel jugando fútbol a los 11 años de edad. Le ocurre lo que le ocurre, pero no se dio por vencido. Es un guerrero y ahora es un abogado y cuarto nadador en México a nivel nacional. Impresionante. Daniel, gracias por contarnos tu ejemplo de vida y no nos olvides, visítanos. Volveré a regresar. Muchísimas gracias a Daniel, gracias a Gustavo. Ya saben ustedes, esta convocatoria Parque Chimbía, en pleno centro histórico de la capital, mañana 10 de la mañana, para marchar, para acompañar por unos minutos a estos guerreros. Qué bueno que sea por todo el día y por siempre, pero hagámoslo mañana para dejar un aporte simbólico, porque lo necesitan, porque a quien quiera puede pasarle esto, el cáncer. Volvemos con más, Dios mediante, la próxima semana. Hasta entonces, amigos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix.